Gracias por acompañarnos. Estamos en El Observador con don Gerardo Corrales, economista costarricense de amplia trayectoria, sobre todo en el mundo de las finanzas. Muchas gracias por acompañarnos, don Gerardo. Con mucho gusto. Queremos conversar hoy sobre el tema fiscal y el tema económico del país, porque ha sido no solo un tema que ha estado en boga y en el tema político, en el tema de gobierno, sino que además la última encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica refleja que los costarricenses, un 23%, cuando le preguntan cuál es el principal problema, hablaron del costo de vida y la situación económica, y en segundo lugar hablaron también de variables económicas, de desempleo y de situación fiscal, de manera que desbancaron a la situación de seguridad ciudadana que tradicionalmente, o sea que por los últimos años había sido lo que más le preocupaba a los costarricenses. De manera, don Gerardo, que pareciera que estamos sintiendo el tema económico, no solamente porque lo estamos escuchando en las noticias, sino porque lo están viviendo las personas y lo están sintiendo en su economía familiar. Entonces quisiera preguntarle, ¿por qué es que estamos hablando de que tenemos un problema fiscal en el país? Efectivamente, Berliot, muchas gracias por la oportunidad. El país viene arrastrando desde el año 2007 una situación que llamamos nosotros los economistas deficitaria en las finanzas públicas. Es decir, que los gastos del gobierno central superan a sus ingresos. No es un tema particular de este año, sino que es un tema ya que viene heredado. Y sí, lo preocupante es que viene creciendo. Para el año 2019 se estima que el faltante de ingresos respecto a los gastos será equivalente al 8% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el valor de la producción que realiza Costa Rica durante un año, casi que alcanza los 60,000 millones de dólares. Quiere decir entonces que el faltante de ingresos del gobierno anual es de casi 5,000 millones de dólares. Y como en una familia, cuando no alcanzan los ingresos para cubrir todos los gastos, existen dos alternativas: o se reducen los gastos o de alguna forma se incrementan los ingresos. Y los gobiernos pasados y pues han optado por la opción de financiamiento. Se ha estado cerrando ese faltante con deuda. El problema es que esa deuda también ha venido creciendo. En el año 2007, respecto al Producto Interno Bruto, era apenas el 25%, pero para el año 2019 se estima ya que la deuda del gobierno central va a acercarse a los 35,000 millones de dólares. Eso prácticamente va a ser ya el 60% del Producto Interno Bruto, que con los estándares de calificación que se hacen de la capacidad de pago de un país, se considera ya eso altamente especulativo, y por eso el país ha perdido su calificación de grado de inversión y nos han venido bajando la nota, por decirlo de alguna forma, indicando que el país tiene un mayor riesgo del cumplimiento de sus obligaciones, y podemos ir mencionando qué implicaciones tiene este tema, que parece ser solamente del gobierno central, en el día a día de las familias o de las empresas. Vamos a ir preguntando, don Gerardo, esto es como cuando uno llega al banco a pedir un préstamo y resulta que del salario que recibe el 60% ya lo está dedicando a pagar deudas y quiere un préstamo que no se lo dan. Exactamente. Eso es lo que nos está pasando a los costarricenses, al país en este momento. Muy bien, buen ejemplo. El apetito de los inversionistas, ya sea locales o internacionales, conforme el país ha venido creciendo en su endeudamiento, pues se reduce, o bien empiezan a exigir tasas de interés más altas por la misma cantidad de dinero prestada, o lo que es peor, deciden no renovar los vencimientos de los bonos del gobierno de Costa Rica porque los consideran ahora de alto riesgo. Que fue lo que nos pasó hace poquito, pero quiero devolverme un poco lo que usted está señalando, don Gerardo, porque se nos ha venido hablando que efectivamente íbamos a llegar a un déficit del 8% de no aprobarse el plan fiscal. Sin embargo, el plan fiscal se aprobó ya por la Asamblea Legislativa. ¿En qué varía la aprobación del plan fiscal, esa situación, ese panorama tan poco alentador que tiene el país en materia económica? Yo diría que el país empezó a entrar en un proceso de incertidumbre, en un proceso de alta desconfianza, cuando se dieron algunas noticias
empezando con el año 2017, cuando el presidente de ese momento, don Luis Guillermo Solís, salió a decir en una cadena nacional de televisión que no tenía dinero, que no podía pagar salarios, que había un problema de flujo de caja. Y después ya bajo esta administración, la ministra actual de Hacienda, doña Rocío Aguilar, pues divulgó que había un error en la presupuestación del gobierno y que hacían falta 900.000 millones de colones, y finalmente tuvo que revelar que había autorizado el pago del vencimiento de unos bonos para evitar caer en una situación de incumplimiento de pago, lo que se llama default. Eso empezó a generar mucha desconfianza, eso empezó a generar mucho ruido, y no hay nada más nervioso que un dólar. Entonces, tanto los inversionistas como las familias tradujeron eso en una posposición de sus decisiones de consumo o sus decisiones de inversión. Y a su vez los bancos se pusieron más nerviosos y entonces el crédito se empezó a escasear en el país, las tasas de interés empezaron a subir y también hubo presión en el tipo de cambio a tal nivel de que prácticamente en 2 meses el tipo de cambio subió casi un 10%. Todo esto generó entonces una ola de desconfianza que prácticamente paralizó la inversión y el consumo y ha tenido repercusiones importantes en el crecimiento económico, como podemos ver. ¿Qué pesa más, la aprobación del plan fiscal, la señal que dimos con la aprobación del plan fiscal, o todos estos otros elementos que usted nos ha venido señalando? Yo diría que el plan fiscal es como una ayuda, es como una luz al final del túnel. Tanto la resolución de la Sala Cuarta, en el sentido de que el plan fiscal no tenía vicios de inconstitucionalidad, como la votación del proyecto en segundo debate el pasado 4 de diciembre, recuperaron confianza, bajaron un poco el temor que había alrededor del país. Mas, sin embargo, eso no significa que los problemas estructurales, que el déficit fiscal, que el nivel de endeudamiento esté resuelto, porque lo que hay es un plan, una serie de medidas, pero esas medidas van a dar sus rendimientos en el caso de la transformación del impuesto de ventas al IVA, el impuesto de valor agregado, y las reformas del impuesto de renta empiezan a generar ingresos a partir del 1 de julio del 2019. Y las medidas de contención de salarios públicos y una serie de beneficios que había, como dedicación exclusiva, prohibiciones, anualidades, ajustes porcentuales de salarios y lo que se llama la implementación de la regla fiscal, que son límites a la tasa de crecimiento del gasto del gobierno, pues van a durar por lo menos 2, 3 años para empezar a dar sus frutos. De eso precisamente quería que conversáramos, don Gerardo, porque un poco la aprobación del plan fiscal, para quienes no conocemos del tema económico, mucho y no conocemos del tema financiero, la aprobación del plan fiscal es una señal, tenía una importancia sobre la señal que estábamos dando al mundo, sobre las decisiones que estábamos tomando como país, porque ciertamente, como usted lo dice, el resultado de ese plan fiscal lo vamos a empezar a ver hasta el próximo año. Pero hay una cosa que ocurre que también a uno le llama la atención, y es que poquito después de la aprobación del plan fiscal, la agencia Moody's nos baja la calificación. Entonces, como que se vuelve confusa esa señal que estamos dando. Sí, existen agencias calificadoras de riesgo que lo que miden es la capacidad de cumplimiento de las deudas, de las obligaciones que tiene el gobierno central con los inversionistas locales e internacionales. Si bien es cierto, el plan fiscal es un primer paso, es un avance, Moody's externó preocupación de que hasta tanto ellos no vean implementado ese plan, especialmente en lo que se llama la regla fiscal, en qué rubros del presupuesto nacional el gobierno va a empezar a recortar gasto, ya sea en salarios, ya sea en transferencias, ya sea en pensiones. Ellos pues quisieran todavía esperar y por tal razón nos bajaron la calificación, nos pusieron de doble B menos, que se llama la calificación, a un B más,
que es el mismo nivel de riesgo que hoy tiene Argentina o que tienen otros países altamente especulativos. Eso es un mensaje tanto al gobierno como a las autoridades de que no basta con el plan fiscal, sino que lo que viene ahora es ejecución. Ellos quisieran ver en la práctica que efectivamente los rendimientos que el Banco Central estimó que se van a dar con el plan fiscal se ejecuten en la práctica, no tanto desde el punto de vista de los impuestos, que se van a recaudar más impuestos a los servicios, más impuestos de renta, sino en la parte de la contención del gasto público. Ahora, nos enfrentamos nosotros como país a dos situaciones, y le voy a plantear la primera. Hace pocos meses se hizo la famosa emisión de letras del Tesoro, que a todos, aún a quienes no conocemos y entendemos mucho de economía y de finanzas, nos sonó como una medida casi que extrema. El gobierno anunciaba que no se hacía desde hace muchos años. El gobierno tiene que pagar, esos son 498.000 millones, me parece que fue la emisión que se autorizó en los siguientes meses. ¿Ve usted en capacidad el gobierno de hacer ese pago al Banco Central? Claro, eso se llama el gobierno ante la incertidumbre que se generó, entró en un problema de liquidez. La liquidez es tener el efectivo suficiente para hacerle frente a los gastos, pagar salarios, pagar pensiones, pagar aguinaldos, pagar vencimientos, tanto la amortización de los créditos como el pago de intereses. Ante esa situación, no quedó otra vía que tener que optar por un préstamo que el Banco Central le hizo al Ministerio de Hacienda, que se conoce como las letras del Tesoro. El gobierno le da a cambio letras, compromisos de pago, y el Banco Central le giró el equivalente a 860 millones de dólares para ayudarle al Ministerio de Hacienda a pasar esa coyuntura, ese faltante de efectivo. De acuerdo con la ley del Banco Central, esas letras tienen que ser canceladas por el Ministerio de Hacienda el 26 de diciembre del 2018. No puede haber una prórroga, no puede haber una renovación. Y entonces sí, doña Rocío y el Ministerio de Hacienda pues está, digamos, con una presión muy grande de poder recolectar los recursos necesarios para pagar esas letras. Sin embargo, después de la aprobación del plan fiscal, ha tenido ella unas fuentes alternativas. Por ejemplo, se hizo un mandato de colocación de bonos de deuda interna que fue comprado en su mayoría por inversionistas internacionales, casi 600 millones de dólares. Además de eso, logró el Ministerio de Hacienda recuperar un dinero que tenía invertido en el Banco Crédito Agrícola. Se lo está pagando el Banco de Costa Rica, porque el Banco de Costa Rica, a través de una ley, absorbió el Banco Crédito Agrícola, y existe lo que se llama la amnistía tributaria, que es un periodo que el plan fiscal da para que deudores que están en proceso de cobro de la Hacienda puedan venir y pagar el principal y ahorrarse las multas y los intereses. Y ahí se espera recaudar una suma de 300 millones de dólares que, junto con las captaciones normales que hace Hacienda en el mercado, pues están permitiendo salir adelante. Ya se pagaron los aguinaldos, ya se pagaron los salarios de quincena de diciembre, y doña Rocío ha dicho que sí va a ser posible pagar las letras del Tesoro, obviamente pues de manera presionada, pero se está saliendo adelante. Ahora, también habló se planteó un día después de la aprobación del plan fiscal de una autorización para hacer los famosos eurobonos. Con esto, don Gerardo, tal vez usted nos pueda explicar, lo que el gobierno está buscando es cambiar deuda de corto plazo por deuda de largo plazo, más barata, para decirlo de alguna manera. Sí, vamos a ver, el gobierno tiene necesidades de financiamiento anuales que se acercan a los 9.000 millones de dólares. Eso nos cuesta al gobierno. Sí. 9.000 millones de dólares anuales. Sí, el gobierno y todos los servicios que recibimos. Sí, el gobierno central tiene necesidades de financiar, digamos, los colaboradores que trabajan ahí, sus salarios, sus incentivos, sus pluses, los pensionados, las compras de bienes y servicios,
el pago de intereses, la amortización de la deuda, y resulta de que el mercado interno de financiamiento es pequeño. Si el gobierno trajese toda esa necesidad al mercado interno, las tasas de interés subirían significativamente, afectando a las familias y afectando a las empresas, no solo en cuanto a las nuevas créditos que se pudieran dar, en el sentido de que se estaría estrujando a las familias y a las empresas, sino que las familias que ya tienen deudas y las empresas que ya tienen deudas, si el gobierno financia todo en el mercado interno, pues verían un incremento significativo en las cuotas de sus préstamos y un estrujamiento en sus presupuestos familiares. Entonces, el Ministerio de Hacienda lo que está permitiendo, que está solicitando, es una autorización de una nueva ley de eurobonos, que de acuerdo con la constitución política, el gobierno no puede endeudarse en el exterior libremente. Tiene que pedirle autorización a la Asamblea y eso se hace a través de una ley. Los eurobonos no son más que bonos del gobierno de Costa Rica, pero en dólares y que se negocian en el mercado internacional. Ahora, don Gerardo, pero seguimos por la vía del endeudamiento. Es decir, todo esto que hemos hablado es endeudarse. Sí, correcto, pero la ventaja o la diferencia del pasado es que estos eurobonos no se están pidiendo para financiar gasto corriente. Es decir, para seguir tirando la pelota para adelante. Como usted decía, el artículo 1 de este proyecto de ley lo que busca es mejorar las condiciones, es sustituir deuda ya existente en términos mejores de un plazo más largo y una tasa de interés que se puede conseguir en el mercado internacional más barata de lo que hoy tiene la deuda que tiene el gobierno. Esa es la condición, esa es la diferencia que hay respecto a gobiernos pasados que sí han pedido deuda para financiar el gasto corriente. Ahora, don Gerardo, tenemos ya una fotografía, para decirlo de alguna manera, de la situación fiscal del país, de la que tanto hemos venido escuchando durante todo este tiempo. Pero uno se pregunta, la situación fiscal del país, ¿por qué es que de repente se convierte en una crisis económica y nos toca a todos los demás, a las empresas privadas, se desacelera la economía, hay menos oportunidades de empleo? Esto se convierte como en una cadena negativa, que me parece que es lo que está reflejando la encuesta de la Universidad de Costa Rica, es lo que empezamos a sentir las y los costarricenses, ya cuando uno les toca la economía de la casa. Sí, efectivamente es un círculo vicioso. Nosotros hasta el año 2007 veníamos con una situación contraria, con un superávit fiscal. Los ingresos eran mayores que los gastos del gobierno. Casi el equivalente al 1% del Producto Interno Bruto. En ese momento del tiempo, sin embargo, nadie anticipaba una crisis mundial que se dio, la crisis global de lo que se llama las hipotecas subprime o de categoría inferior, que hizo que el mundo en general entrara en una contracción, en una recesión económica, menor producción, menor empleo, menores ingresos. La administración de ese momento del gobierno de Costa Rica tomó la decisión de paliar un poco el efecto que se iba a tener sobre el desempleo, haciendo crecer el tamaño del Estado en cuanto al número de plazas. Y esas plazas, una vez que el país recuperó su nivel de actividad económica, se mantuvieron. Después de eso... Perdón que lo interrumpa aquí, don Gerardo. Esto, desde el punto de vista económico, ¿qué es? ¿Una apuesta que uno hace? ¿O es una decisión política o es una decisión económica? Sí, no es una apuesta, es un enfoque que se llama keynesiano, es una forma de compensar cuando el sector privado se contrae en su producción, en su capacidad de generar empleo, pues el gobierno transitoriamente le da la opción a esos trabajadores en puestos públicos, pero la idea es que esos puestos públicos sean transitorios, mientras se logra que el sector privado se vuelva a recuperar y absorba esos empleos. Lamentablemente, en el caso de Costa Rica, esas plazas se quedaron permanentes y después del año, digamos, 2008-2009, se empezaron a negociar una serie de convenciones colectivas. Son legales, sí, claro, son legales, pero los sindicatos y su patrono, los distintos ministerios, entidades públicas, pues concedieron lo que se llama pluses, que no son más que incentivos, beneficios adicionales al salario base,
Y además los diputados aprobaron en el Congreso una serie de leyes particulares, que es lo que se conoce con el nombre de destinos específicos, que tienen perdón, un bien social particular, como la educación, como asignaciones familiares, como el PANI, pero sin contenido económico. Entonces, claro, conforme se empieza a meterle presión al gasto, los ingresos por impuestos, que es lo que tiene el gobierno para atender esos gastos, no crecieron al mismo ritmo, y de una situación del año 2007, en donde prácticamente eran iguales, los gastos empiezan a crecer a un ritmo más o menos del 12% anual y los ingresos apenas un 7%. Los gastos del Estado. Los gastos del gobierno central en salarios. Y finalmente, el otro elemento que hay que mencionar y que se ha cubierto es que hubo abusos en diferentes regímenes de pensiones distintos al régimen particular que tenemos todos los costarricenses, el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social, en donde nosotros cotizamos para nuestra pensión, sino que ahí se evidenció que regímenes del magisterio, regímenes del Poder Judicial, pues hay una serie de pensiones llamadas de lujo, en donde una serie de individuos tenían el privilegio de retirarse muy jóvenes y con una pensión millonaria de la cual no habían cotizado. Bueno, todo eso hace que haya un exceso de gasto para el tamaño del Estado que tenemos hoy, que hace que el resto de costarricenses tengamos que atender esos gastos. De ahí viene el tema hacia futuro. ¿Queremos nosotros seguir con ese tamaño de entidades, 330 entidades, más de 350,000 empleados públicos, alrededor de 130 incentivos, 15 diferentes regímenes salariales? ¿O queremos entrarle a una reestructuración a fondo del aparato estatal para que se ajuste a la capacidad de pago, a la capacidad de ingresos que el sector privado puede dar? Aquí le quiero plantear, porque uno de los argumentos que esgrimen, por ejemplo, los líderes sindicales, es que la planilla del Estado realmente no tiene mayor peso dentro de todo el problema fiscal que tiene el aparato estatal costarricense. Bueno, los números son muy contundentes. Resulta que en remuneraciones se va el 7% del Producto Interno Bruto, incluyendo salario base, incluyendo los incentivos, incluyendo aguinaldos, cargas sociales. Un 8% se va en transferencias a otras entidades, y de esas transferencias la mayoría se va en salarios. Y apenas se dedica a lo que es obra pública, menos del 2% del Producto Interno Bruto. En compras de bienes y servicios se dedica menos del 0.6% del PIB, y por el tamaño de la deuda que hemos venido asumiendo para pagar ese exceso de gastos, ya estamos pagando por intereses 4,5% del Producto Interno Bruto, más del doble de lo que está invirtiendo el gobierno en obra pública. Entonces, claro, el gasto, en vez de ayudarle al sector privado, se está convirtiendo en un obstáculo que le sube las tasas de interés a las familias, a las empresas, y no están sintiendo los contribuyentes que pagan impuestos que están teniendo una retribución en términos de calidad de la educación, en términos de infraestructura, en términos de salud, ¿verdad? Los servicios públicos como tal se han deteriorado. No tenemos dinero para invertir, ¿verdad? Eso es lo que parece. No tenemos dinero para invertir porque se está llevando el gasto corriente, que se llama prácticamente del 22% del PIB que se gasta en total, se está llevando casi que, yo diría, un 19-20% del gasto corriente en salarios, pensiones, aguinaldos y otros, y estamos dedicando a lo que es inversión de largo plazo menos del 2%, cuando deberíamos estar dedicando entre un 3-4%. Don Gerardo, los números y lo que usted nos plantea pareciera que no hay otra salida que la reducción del aparato estatal. Le quiero preguntar, no solo hablar de lo que viene el próximo año, sino también tenemos una de las tasas de desempleo más altas de América Latina. Es decir, si uno reduce el tamaño del Estado, quita empleados del sector público, ¿está el sector privado en capacidad de absorberlos? Buena pregunta. En cuanto al primer tema, yo creo que definitivamente el modelo de dimensión del Estado costarricense hay que replanteárselo a la luz de una economía moderna, de una economía digital, donde ya no se requiere tanta presencia física, sino que ahora
existen los medios de comunicación digitales, y nosotros nos quedamos con un Estado grande, en donde, repito, se le dedican alrededor del 20% del Producto Interno Bruto, 22% del Producto Interno Bruto por año, o sea, más de 12.000 millones de dólares se van al gobierno central. Hay 330 entidades, incluso algunas repetidas. En salud hay alrededor de 4 entidades que prácticamente hacen lo mismo. En vivienda, prácticamente lo mismo, el INBU, el BAMBI, el Ministerio de Vivienda. Perdón que le interrumpa, en el gobierno de José María Figueres, me parece, 95-96, el país también tenía una situación de déficit como del 8%, 7%, ¿verdad? Una situación complicada. Y ahí se tomaron decisiones, que fue cuando desaparecieron bancos del Estado y desaparecieron instituciones del Estado. Me parece que es una de las últimas veces hasta ahora que ha ocurrido algo, una reforma de esa naturaleza. Claro, por eso Moody's, que usted mencionaba, la agencia calificadora, dice no basta con la aprobación del plan fiscal, porque ustedes tienen un tamaño muy grande del Estado. Entonces, por ejemplo, se habla de que en marzo viene una nueva ley de empleo público a tratar de homologar y tener un sistema de calificación de puestos para evitar lo que sucede hoy, 15 diferentes regímenes salariales que hacen que una misma posición en diferentes entidades públicas los salarios sean distintos, o que funcionarios de nivel medio ganen más que el mismo ministro de cartera por todos los pluses. Y luego se habla de otra tarea fuerte que es una reestructuración, un rediseño del aparato estatal que podría incluso llevar, ¿por qué no?, a venta de algunos activos, por ejemplo, la Fábrica Nacional de Licores, que hace un gobierno no solamente metido en el negocio de licores, sino que a su vez pierde plata. O sea, no lo hacemos bien. No lo hacemos bien. O la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que es una subsidiaria del ICE y que es deficitaria y que se mantiene porque el ICE le pasa recursos para subsidiarlo de alguna manera. Entonces sí, COPE, que ya no refina, ¿verdad? La refinería costarricense de petróleo. Todo este tema y la falta de acción nuestra ha hecho de que la dimensión del Estado costarricense, incluso comparado con otros países homólogos centroamericanos o suramericanos, en relación per cápita por persona, por habitante, pues el tamaño nuestro se salga, y eso hace de que la dimensión de ingresos no sea suficiente y nos ha llevado a toda esta situación de exceso de gastos. Ahora bien, el sector privado, ese es otro punto fundamental. No solamente hay que entrarle a la dimensión de los ingresos y gastos del gobierno y del sector público en general, sino que esta desconfianza, esta incertidumbre ha hecho de que la producción como un todo, y principalmente la que viene del sector privado, no esté creciendo al ritmo que debería crecer. Nosotros veníamos creciendo en el año 2015 cerca del 5% de crecimiento anual, y hoy estamos creciendo 2.1%. Los números que se hacen es que si Costa Rica quiere ser un país industrializado en los próximos 20, 25 años, para aumentar el ingreso por habitante costarricense, se necesita crecer en la producción al menos 6% por año. Estamos un poquito largos. Estamos largos, a una tercera parte. Y entonces eso hace de que, como usted me preguntaba, el sector privado no tenga la capacidad de originar el número de puestos laborales que hoy se necesitan. Y eso explica el por qué nuestra tasa de desempleo desde hace prácticamente 8 años no baja. Estamos en el 10%. Hay 250,000 costarricenses que no tienen empleo. Y además se promueve la informalidad. De los 2.200.000 personas que están ocupadas, solo 1,5 millones cotizan a la Caja del Seguro Social o pagan impuestos. O sea, hay 700,000 que no existen en las estadísticas oficiales, cuando más bien deberíamos estar estimulando que ese tipo de empresas se formalicen para que aumente la capacidad de aportes a la Caja del Seguro Social y lo que es contribución tributaria. Pero para eso necesitamos dinamizar, es lo que se llama la reactivación económica. Ahí precisamente le quiero preguntar, don Gerardo, y como ya no tenemos muchísimo tiempo más, ¿qué necesita? Porque posiblemente la agenda de reactivación económica es muy amplia, pero cuando uno ve el panorama y pareciera que hay que tomar decisiones de manera urgente,
¿cuáles serían esas acciones de manera urgente que son necesarias para lograr la reanimación del sector productivo costarricense? Los empresarios funcionan, y también las familias, en función de expectativas. Entonces, claro, un primer paso es recuperar la confianza. Un primer paso es eliminar la incertidumbre, porque cuando hay desconfianza, cuando hay incertidumbre, no se invierte o se posponen las decisiones de comprar casa, de comprar vehículo, y todo eso hace a su vez que las empresas no crezcan. En segundo lugar, hay que ampliar el tamaño del mercado. Costa Rica es muy pequeño. Costa Rica lo que tiene son 2.200.000 personas generando ingresos, y eso no da la escala suficiente. Entonces Costa Rica ha sido muy exitoso, pero dependemos muchísimo del mercado de los Estados Unidos. Y ya hemos visto que cuando Estados Unidos se resfría, a nosotros nos da pulmonía. Entonces hay una serie de tratados de libre comercio que hay que explotar. Ya se firmaron, pero ahora hay que ejecutar. Hay que aprovechar las ventajas. Por ejemplo, el tratado con China, el tratado con la Comunidad Económica Europea y con algunos países de Sudamérica. Incluso se habla de Brasil como un destino. Es importante. La agenda OCDE lo que nos permite es mejorar los estándares de productividad, los estándares de educación, los estándares financieros para asimilarnos a los países más industrializados, poder tener mejores prácticas. Claro que ayuda. Por ejemplo, aquí la intermediación financiera en colones es muy cara. Las tasas de interés son muy caras y eso limita las inversiones o, peor, hace que las personas y las empresas se endeuden en dólares sin generar dólares y nos metemos en un nivel de riesgo alto ante una eventual devaluación del colón. Y luego pues hay una serie de proyectos de ley que los empresarios han señalado fundamentales. Por ejemplo, se está avanzando en lo que es la educación dual, la posibilidad de poder formar muchachos, no solamente que se eduquen, sino que también tengan un trabajo. Ahora, don Gerardo, esa agenda, cuando uno habla de proyectos de ley y demás, de repente le da la sensación de que es una cosa como mediano plazo, ¿verdad? Porque hay veces en la Asamblea Legislativa no se mueve tanto. ¿Qué acciones considera usted que debería de tomarse en este 2019? Bueno, en el 2019 hay una agenda que se ha venido trabajando y que se ha avanzado. Por ejemplo, esto que le decía de educación dual ya fue dictaminado en la comisión y va para el plenario a su votación. Luego se habla de una ley de empleo público que estaría siendo aprobada en el mes de marzo del 2019. Se habla de una ley de teletrabajo para que las personas puedan laborar desde sus casas de habitación y evitar las pérdidas de tiempo y la ineficiencia en las presas y en la saturación que tenemos por las faltas de vías adecuadas de comunicación. Se habla también de jornadas flexibles laborales, que hay un proyecto de ley en ese sentido para el 2019, y también se habla de modificar los regímenes de cargas sociales, especialmente para permitirle a las micros, pequeñas y medianas que por los primeros años, que son los años más difíciles, tengan una gradualidad, o para incentivar a las MIPYMES que están en el sector informal, o que las cargas sociales se puedan pagar proporcionales al tiempo laborado, porque si usted quiere hoy contratar a una persona a medio tiempo, tiene que pagar el 100% de las cargas sociales. No, eso no hace sentido. Y lo otro es que sí, ya una tarea de las empresas privadas es ser más productivas. Es la transformación, la automatización, es producir más con la misma cantidad de recursos o producir lo mismo con menos cantidad de recursos para poder ser competitivos en un mundo que tecnológicamente está cambiando de manera avanzada, en el tanto en que los seres humanos tenemos hoy acceso más a los dispositivos móviles, lo cual hace que se pueda hacer comercio en la nube, en lo que se llama e-commerce. Amazon es hoy la compañía más valiosa del mundo y no tiene ni un solo inventario. Es una plataforma virtual. Bueno, nos ha costado muchísimo que nuestro gobierno se convierta en un gobierno digital, que las compañías puedan inscribirse, puedan sacar permisos en días, no hoy que construir una nueva oficina, una casa, un desarrollo urbanístico toma meses de tramitomanía, que algunos llaman. Bueno, ahí hay que trabajar fuertemente para que nuestras empresas sean más competitivas. Y luego está el tema de tarifas de los servicios públicos. Se cuestiona muchísimo, por ejemplo, la energía eléctrica.
Al empresario no le importa si la energía eléctrica la produce el ICE o la produce el sector privado. Lo que le interesa es calidad y bajo costo. 1 kilowatt hora de media tensión para uso industrial cuesta hoy en Costa Rica 18 centavos de dólar. En Colombia, en México y en Estados Unidos cuesta 6. Y contra eso tiene que competir el empresario costarricense. Somos muy caros. Costa Rica es un país muy caro. Hay temas. Eso nos resta competitividad. Totalmente. El comprador extranjero lo que ve son precios y calidad. No va a decir, voy a comprar café de Costa Rica, banano de Costa Rica, mano de obra costarricense, porque es la Suiza centroamericana, porque son el país más feliz del mundo. No. Ahora los compradores europeos, asiáticos, americanos, suramericanos es por competitividad, calidad y precio. Y es ahí donde tenemos que replantearnos, junto con un tema fundamental que no mencioné, y es si el gobierno no tiene la capacidad, porque no tiene los ingresos, ¿verdad?, de hacer obra pública, que es fundamental, carreteras, aeropuertos, puentes, terminales, para facilitar la labor a la empresa privada, entonces haga alianzas público-privadas, concesione esas obras públicas para que sean empresarios locales o internacionales que desarrollen esas obras con el financiamiento, y no es que el gobierno pierde la propiedad, lo que da es un permiso de 12, 15 años, como la Ruta 27, para que un tercero pueda recuperar sus ingresos y luego el Estado es propietario de esos bienes. Una figura, de eso podríamos conversar otro día, una figura que lastimosamente se ha vuelto muy controversial, la figura de la concesión, que finalmente es la que nos queda en materia de... Por un tema ideológico, sí. Finalmente, don Gerardo, ¿cómo usted ve, vamos a ver, venimos de un 2018 complicado, ¿verdad? No fueron las señales que dimos al mundo, primero con una campaña electoral que generó incertidumbre, me imagino que así lo leyeron los mercados, luego entramos con un gobierno donde se hablaba de un problema fiscal, que esa básicamente ha sido la agenda durante este 2018. Es un 2018 donde todos sentimos el embate de estos elementos políticos y económicos que se conjugaron. ¿Cómo visualiza usted este 2019 para la economía y para el bolsillo de todos los costarricenses? Bueno, yo diría que hay señales positivas. El mundo está creciendo. Eso no lo habíamos visto años atrás. El mundo está creciendo 3.9%. Nosotros somos apenas el 0.07% del Producto Interno Mundial. O sea, somos muy pequeñitos. Pero si el mundo está creciendo al 3.9% y especialmente nuestro principal socio comercial más cercano, que son los Estados Unidos, donde la tasa de desempleo es ya menor al 4%, hay oportunidades. ¿De qué? De inversión extranjera directa. Costa Rica sigue teniendo una altísima reputación en cuanto a la calidad de su recurso humano. Sin embargo, tenemos que preparar más ese recurso humano. Por lo elemental, el inglés. Esas compañías americanas contratan jóvenes que tengan bilingüe al menos. Incluso se dice ahora que tienen que ser trilingües con el portugués o el mandarín. Segundo, deben tener habilidades técnicas y digitales en este mundo cambiante, en este mundo tecnológico digital. Sí hay algunos elementos preocupantes o desafíos. El hecho de que entre 1 de julio el IVA y renta, pues sí, vamos a sentir una contracción porque los presupuestos familiares y empresariales ahora un porcentaje mayor se va a dedicar a pagar impuestos. Por ejemplo, el impuesto a los servicios. Ahora todos los servicios van a ser tasados. Solo hay pequeñas excepciones que están en el artículo 8. El resto de los servicios de entretenimiento, cultura, comida, todo lo que es gimnasio, cine, etcétera, van a ser tasados con el 13%. Además, el hecho de que el gobierno tenga que salir a captar recursos y además en el mundo las tasas de interés están creciendo, 2019 va a ser un año de tasas de interés más altas. Eso reduce las posibilidades de endeudamiento. Y sin que haya una crisis cambiaria o de tipo de cambio, como la tuvimos de agosto a septiembre, octubre de este año, pues sí, yo creo que por las circunstancias de demanda y oferta de dólares, el 2019 va a ser un año de devaluación del colón, entre un 5% máximo a un 10% de devaluación del colón. Eso quiere decir que los que ganan colones, en términos de dólares, van a tener menos poder de compra, o al revés, que eso va a beneficiar
a los que están ligados con el sector externo. Las exportaciones, el turismo, la inversión extranjera directa se vuelve más atractiva para los extranjeros. Y en términos de crecimiento, sí, el Fondo Monetario y Moody's, en mi criterio, pues son un poco pesimistas. Lo que nos están diciendo es que Costa Rica va a crecer en el 2019 apenas un 2,5%. Eso es muy poco, ¿verdad? Sí, muy poco, porque el Banco Central sí estimaba que íbamos a crecer 3,6, 3,5. Yo no creo que lleguemos al 2,5, pero tampoco al 3,5. Creo que va a ser un año de un 3, 3,2. El mensaje para nuestros seguidores es que ante esas circunstancias hay que ser muy prudente, hay que ser muy eficiente y hay que ser muy productivo. Cuidar el trabajo, porque si a la economía no le va bien, eventualmente pues tendríamos tasas de desempleo más altas. Corremos el riesgo de que esta prudencia se vuelva más bien como el coco y juegue en nuestra contra en materia de economía. Yo diría que podría ser, pero también hay elementos positivos. Esto que está mencionando el Ministerio de Hacienda, que al final creo que se va a lograr, y es que una parte de los 6,000 millones que están pidiendo se les va a autorizar definitivamente y ellos van a tener que endeudarse en el exterior con tasas de interés mejores, más bajas, y eso va a hacer que aquí se quite un poco la presión y que el sector privado tenga mayores oportunidades de financiamiento. Y lo otro es que la inversión extranjera directa se mantiene y que la empresa privada, uno ve nuevos proyectos, nuevas obras que se están desarrollando, sobre todo en aquellos sectores ligados con el resto del mundo, y eso yo creo que va a compensar un poco los problemas a nivel del sector público. Don Gerardo Corrales, economista, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos estar en el 2019 conversando de cómo por lo menos arranca ese año. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Los invitamos para que nos sigan aquí en El Observador.